cámaras, no tanto porque yo los quiera ver, aunque realmente sí, de hecho los extraño también y me gustaría verlos, pero prendan sus cámaras para poder nosotros vernos, para poder saludarnos, para ver cómo estamos y también para poder orar. Así que, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les invito a que prendan sus cámaras para comenzar a poder orar. ¿Sí? A ver. Brittany, Claudia, Magdel, Samuel, Josué Tirado, José Ochante, Idali, Yasmín, Yanela, Esteban. Lo mejor que podemos hacer como familia, porque somos una familia, debemos de siempre intentar prender nuestras cámaras. No nos debemos de avergonzar, no tenemos que tener miedo. Somos una familia, o sea, al final todos somos de Cristo y lo mejor que podemos hacer es eso, justamente, vernos, saludarnos y participar. ¿Sí? Bien, vamos a orar. Así como estamos, cierren sus ojos y oremos, ¿sí? Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta hora. Te pedimos que nos sigas instruyendo, nos sigas enseñando conforme a tu palabra, conforme a lo que tú quieres mostrarnos para saber más de ti, para conocer más de ti y ponerlo en práctica también en nuestra vida, Señor. Sé que tú nos preparas, tú nos capacitas, sé que tú nos guías, Señor, y sé que también tú quieres que nosotros hagamos lo mismo que tú has hecho cuando estuviste en la tierra. Así como obedeciste a tu Padre, que es Dios, que es nuestro Padre, así también nosotros queremos obedecer tu palabra, oh Señor Jesús, y obedecer a nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Prepáranos para ser buenos líderes, para ser buenos discípulos tuyos y para ser ejemplo de la sociedad y para ser luz en este mundo que vive oscuro, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos, que tu Espíritu Santo los guíe en esta noche, que abran su corazón y su mente también para poder participar y para ser parte del plan que tú tienes para con ellos, para con todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, chicos, hoy vamos a hablar la parte acerca de la curación del ciego y el cambio que hay en su vida de ellos, en este caso el cambio de la vida del ciego, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, hoy vamos a compartir esa parte de allí. Bienvenido Joel y también Christopher, y también tenemos a Víctor Salcedo que viene a ser Milagros. Milagros, después de un buen tiempito, pero qué bueno verte aquí, Milagros, con nosotros también, ¿sí? Gracias a Dios que estás con nosotros acá acompañándonos. Bien, Anthony, ¿me ayudas con el texto, por favor? Vamos a ver lo que dice el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 6, que es lo que vamos a estar viendo ahora y vamos a estar analizándolo, ¿sí? Anteriormente ya habíamos hablado de algunas cosas que Jesús estaba hablando, si habían pecado o no habían pecado, pero ahora más que todo vamos a ver el caso del milagro, ¿no? Ahí está el anuncio. Cada, cada semana se va a estar anunciando algo y ese anuncio, ya como les había compartido, hay que ponerlo o publicarlo ya sea en WhatsApp o ya sea en el Facebook, ¿no? Para que otros puedan también participar. Bien, todos ahí en la pantalla vamos a analizar esta parte de aquí que es muy importante. Después de haber hablado ya los primeros versículos, entramos a la parte donde Jesús va a hacer este milagro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Dice, dicho esto, después de haber conversado Jesús con sus discípulos, obviamente, ¿no? Y de haber hablado acerca de quién pecó, si fue su padre, si fue el ciego de nacimiento, Jesús entra a la acción, la parte donde Jesús va a hacer va a tomar una decisión en este caso, ¿no? Y dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo
los ojos del ciego, ¿no? ¿Por qué hizo todas estas cosas? Tenemos que ver lo que hace Jesús, ¿no? Entonces dice, Jesús pasa a la acción. Dicho esto, Jesús pasa a la acción, como les digo, ¿no? La decisión de darle la vista al ciego quedará en las manos de Jesús. O sea, el ciego aquí no es como en el caso del hombre de 38 años que Jesús conversa y le dice quiere ser sano, sino que Jesús aquí ya toma él la decisión, pasa a Jesús a hacer la acción, ¿no? Y la decisión que Jesús va a tomar va a estar en las manos justamente de Jesús. Jesús no le va a preguntar al ciego qué es lo que quiere, simplemente Jesús va a actuar en este caso, ¿no? Y para demostrar, o sea, algunas cosas que Jesús quiere hacer con el texto que está diciendo, y escupió en tierra y hizo lodo, hay que ver que también de referencia tiene esta parte del lodo, ¿no? Porque Jesús utiliza esta, esta forma, ¿no? Este mineral, en todo caso, de lo que es la tierra, para poder hacer este milagro. ¿Mm? Entonces, el barro es mencionado simbólicamente en la creación del hombre. Fíjense, ¿no? Con esto Jesús demuestra que Él es el creador de todo. ¿Y cómo lo podemos ver? Eso está justamente en la parte de que Jesús es creador de todo. Antes de ver el barro, es creador de todo. Lo vamos a ver en San Juan capítulo 1, versículo 3 al 4. ¿Sí? Jesús demuestra que Él es el creador de todo, y para eso lo vamos a ver en San Juan capítulo 1, versículo 3 al 4. Gracias, Anthony. Ahí está. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La parte del versículo 3 es importante porque dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto incluye, obviamente, cuando Dios crea al hombre, ¿sí? Veamos otro texto que está en Job capítulo 10, versículo 9. Dice entonces en Job capítulo 9, acuérdate de cómo a barro me diste forma y en polvo me has de volver. O sea, aquí este contexto está diciendo que Jesús o Dios, en todo caso, lo formó de barro en este caso, al hombre que viene a ser Job, ¿no? Job habla de esto, justamente acuérdate de cómo a barro me diste forma, ¿no? Cómo lo había formado. Obviamente tiene que ver con el agua, ¿no? El agua y el polvo que se hizo barro al final, ¿no? Y vamos a ver aquí sí una parte. Regresa al texto que estamos viendo, Anthony, por favor. Entonces Jesús hace barro con su saliva, como está escrito allí en el texto, ¿no? Dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Entonces aquí dice, entonces Jesús hace barro con su saliva. Para los rabinos se pensaba que la saliva transmitía la propia fuerza o energía vital. La saliva representaba el agua para hacer el barro. Era doctrina tradicional. El uso de la saliva era común para curar ciertas enfermedades. De ahí él untó barro en los ojos del ciego. ¿Mm? Vamos a leerlo de nuevo la parte de aquí. La saliva representaba el agua para hacer el barro. Era doctrina tradicional. El uso de la saliva era común para curar ciertas enfermedades. De allí le untó barro en los ojos del ciego. El apóstol Juan, quien es el autor de este libro, expresa que el ungir o untar tiene que ver con el Espíritu Santo. Cuando Jesús unta los ojos del ciego, lo que hace es dejar su espíritu para que termine
su obra del hombre. Con esto Dios termina su obra perfecta en el hombre, ¿sí? Es interesante, ¿sabes por qué, hermanos? Porque el hombre, si ustedes se dan cuenta, como hemos leído anteriormente, el ciego no había pecado ni sus padres tampoco. Entonces era una enfermedad que había nacido de una forma natural, es decir, por causa de algún congénito. Entonces él había nacido ciego. Entonces lo que está dando a entender el autor, que es Juan, el apóstol, está dando a entender que Dios no había terminado su obra con el hombre, con este hombre, porque este hombre no era perfecto en la parte física. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús utiliza el elemento del barro y la saliva para formarlo, es decir, para formar un barro y terminar la obra que Dios quiere hacer un hombre perfecto, pero perfecto en la parte física, ¿sí? No en el aspecto de ser perfecto en el corazón. Recuerden que el hombre por naturaleza es pecador. Entonces, lo que está haciendo Dios aquí, o lo que está haciendo Jesús aquí, está terminando la obra de Dios para terminar su obra. Ahora, los elementos que él utiliza, Jesús, los elementos, tiene que ver con la formación de la creación del hombre. Y para eso vamos a ver en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fíjense cómo Jehová Dios formó al hombre del polvo. O sea, de hecho, lo hizo de arcilla, dice la palabra de Dios, un color medio rojizo, pero ahí utilizó los elementos del agua para poder hacer un lodo y luego lo formó, ¿no? Y luego sopló aliento, dice, en su nariz. Este aliento tiene que ver con el espíritu, para poderle dar vida a un hombre que sea ser viviente. Lo mismo pasó con Jesús. Jesús utiliza los mismos elementos, utiliza la saliva como una representación del agua y el polvo, o en todo caso hizo barro, para untar los ojos y darle forma, es decir, darle vida. Al darle el espíritu con la saliva, que representa según para ellos en este caso, pues, los rabinos, los estudiosos, y también el apóstol Pablo, el apóstol Juan, lo que quiere decir el autor es que en su saliva se encontraba el espíritu que Dios le estaba dando y le estaba dando vida para que pueda ver. Estos elementos que utiliza Jesús son importantes según para los judíos, cómo lo interpretaba. Claro que nosotros vamos a ver no solamente este elemento que Jesús utiliza, sino también tiene que ver con otra área que el hombre tiene que hacer para que pueda, obviamente, ver. Jesús hace lo que tiene que hacer en una forma de acción, pero también tiene que ver con la decisión del hombre. Entonces, hasta aquí ya vemos cómo Dios va a terminar su obra perfecta en el hombre. Pero para terminar la obra perfecta, el hombre también tiene que hacer otra cosa más que Dios le va a pedir, o en este caso Jesús le va a pedir. Veamos el versículo 7. Bien, el versículo 7 aquí nos dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fíjense lo que tuvo que suceder. Jesús primero actúa y hace tales cosas que él hace en el hombre, ¿no? El de hacer un lodo con la saliva y de untar sus ojos. Pero luego Jesús le dice, en este caso, y le dijo, ve a lavarte. Dios manifiesta su amor en el hombre. Eso es de claro. Eh, Dios manifiesta su amor en el hombre.
No hay discusión. Dios siempre va a demostrar su amor en los hombres, en el ser humano. Entonces dice, pero la curación no sucede automáticamente. Si ustedes ven, Jesús escupe, hace su lodo, le pone ahí en los ojos, lo unta, y no es que se sana en ese instante. En ese instante no recibe automáticamente la sanidad el ciego. Para nada, no recibe esa sanidad. Para que eso suceda, el ciego de nacimiento tenía que aceptar la orden de Jesús que le había mandado y obedecer e ir a la piscina de Siloé, ¿no? De Siloé, y ahí la piscina de Siloé se encontraba fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén. Ahora, esta piscina, hay dos piscinas, una que estaba dentro de Jerusalén y otra que estaba fuera de Jerusalén. La que estaba dentro es la que habíamos leído en el capítulo 5 acerca del paralítico de 38 años, donde el agua se movía, ¿no? Y aquel que descendía rápidamente recibía su sanidad, pero este de 38 años no se podía mover, ¿no? Esa piscina estaba dentro de Jerusalén, pero esta que Jesús le dice que vaya a lavarse en el estanque, ese estanque no se encontraba en Jerusalén dentro de ella, sino más bien fuera de ella. Fuera de Jerusalén se encontraba, ¿no? Fuera de la ciudad, fuera de los muros de Jerusalén. En ella se bautizaban, en esa piscina se bautizaban los prosélitos paganos respecto a la salvación para él, en este caso para traer, ¿no? Para los que creían en Jesús, pone también Jesús al judío en el mismo plano del pagano. O sea, Jesús no hace sección de personas, sino que también dentro de esa piscina se bautizaban también los judíos y también los paganos que venían a ser los gentiles, ¿no? Entonces, para Jesús, todos eran iguales simplemente, pero lo que hace que el hombre pueda recibir ese milagro, de poder recibir justamente la sanidad de su ceguera, tiene que ver con la obediencia, de aceptar la orden que Jesús le dice que haga tal cosa, ¿no? El de ir a lavarse. Ahora bien, parando un poco aquí, muchos de los creyentes, muchos de los cristianos quieren recibir un milagro o quieren recibir algo que están pidiendo a Dios. Y aquí también demuestra lo mismo. Todos tenemos que aceptar lo que Jesús dice y recibir la orden, ir y cumplirlo. Muchas personas quieren recibir un milagro, pero sin embargo, ¿por qué no lo reciben? ¿Cuál es el problema de que ellos no puedan recibir el milagro? Dicen, yo quiero recibir el milagro o quieren ser sanados, pero el problema no está en que ellos quieran recibir, es que tal vez ellos no están convencidos y no creen en lo que Jesús está diciendo. Fíjense, el ciego no dudó, simplemente obedeció la orden que Jesús le pide que debe de hacer. Este obedeció y se fue a lavar. Si no obedecía, simplemente nunca iba a recibir su milagro. Fíjense la fe que él tiene en Jesús. Ese es el detalle. Muchos de nosotros no lo recibimos porque no obedecemos, porque no hemos creído en su palabra, lo que Jesús dice. En todos los casos, en la gran mayoría, en todo caso, de la Biblia, cuando vemos milagros y sanidades, tiene que ver con que ellos no dudaron, sino más bien aceptaron y reconocieron la orden que Jesús les demanda que deben de hacer y se sanan. Por ejemplo, un caso están los 10 leprosos. Cuando lo miraron a Jesús, los 10 leprosos, ¿qué hacen? Lo primero que dicen ellos es, Señor, sánanos. Entonces Jesús los mira y dice, ya están sanos, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Y qué hacen los 10 leprosos? Van camino al sacerdote. Mientras están yendo, se sanan, pero uno regresa y se postra delante del Señor Jesús para reconocerlo y exaltar su nombre, obviamente. Pero el caso está en la acción que ellos hacen para recibir tal milagro. Entonces, ahí también tiene que ver con la fe y la acción que ellos hacen al recibir la orden de Jesús.
Si nosotros también queremos cambiar nuestro carácter, nuestra vida, nuestras acciones, nuestra forma de cómo nosotros actuamos, debemos de aceptar lo que Jesús dice en su palabra. Cuanto más nosotros reconozcamos, cuanto más aceptemos la palabra de Dios, cuanto más lo pongamos en obediencia a la palabra de Dios, nuestra vida también va a cambiar. Pero mientras solamente lo escuchemos, pero no lo pongamos en práctica o no aceptemos la orden que Dios nos manda en su palabra, difícilmente podamos recibir tal milagro o tal cosa que Dios pueda hacer en nuestra vida. Eso pasó en este caso con este hombre, ¿no? Entonces, respecto a la salvación, como vuelvo a repetir, dice respecto a la salvación que él trae, Jesús pone al judío en el mismo plano que al pagano. La palabra, Siloé, la palabra original en arameo significa Siloá, ¿no? Que significa envío o enviado. Entonces, el que era carne, o sea, hombre, en este caso el ciego, nacerá del Espíritu. ¿Por qué dice nacerá del Espíritu? Porque justamente se fue a lavar, ¿no? En la piscina, ¿no? En el estanque. Al lavarse en el estanque, lo que sucede es que él se está sumergiendo y al sumergirse, él está siendo bautizado. Y al bautizarse, quiere decir que él también va a nacer de espíritu, ahora ya no de carne. O sea, es decir, ya no va a ser un hombre sin Cristo, sino más bien va a ser un hombre de Cristo, un hijo de Dios. Por eso cuando usted va a seguir leyendo los pasajes, usted va a encontrar que él habla de Jesús. Y los fariseos y los sacerdotes que estaban allí comienzan a increparlo a él y él comienza a defender a Jesús y es más, él comienza a evangelizar justamente a ellos. Y ellos dicen, ¿acaso también tú eres discípulo de Jesús? Entonces ahí se va a ver, cuando ustedes lo lean, porque esa parte no voy a explicar, pero cuando ustedes lean van a encontrar ese pasaje. Mientras van leyendo van a encontrar eso. ¿Por qué? Porque justamente él ya no es de carne, o sea, no ha nacido de carne, sino que ahora ha nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque justamente se fue a lavar, ¿no? Y recibió justamente su sanidad. Fíjense. Entonces, él nacerá del Espíritu. El sumergirse o lavarse en el agua representa el bautizo, como les acabo de decir. Este bautizo era para el nacer del Espíritu. Por lo tanto, ahora el ciego es un hijo de Dios. Cuando dice, por ejemplo, fue entonces y se lavó y regresó viendo, aquí también tenemos que ver esa parte, el hombre siguió las instrucciones. Lo primero que vemos es las instrucciones que Jesús le dice. ¿Qué le dice Jesús? Y le dijo, ve a lavarte en el estanque, ¿no? Entonces, él sigue las instrucciones. El hombre siguió las instrucciones y obtuvo la vista. Su fe ha consistido en fiarse de Jesús, o sea, de confiar en las palabras de Jesús. ¿Cuántos confiamos en las palabras de Jesús? ¿Cuánto estamos convencidos de que la palabra de Jesús es verdadera? Este ciego nos demuestra eso. Él se fía de las palabras de Jesús y cree. ¿Mm? Las enseñanzas de Jesús tienen que ver con las acciones. Las enseñanzas de Jesús tienen que ver con las acciones. No solamente se enseña, sino tiene que ver con una acción, una demostración. Tiene que ver con una obediencia y tiene que ver con una práctica. ¿Mm? Tiene que ver con eso. El hombre se ha alabado, aquí dice pues no, si tiene enseñanzas, dan unas acciones. El hombre se ha alabado como Jesús ha ordenado. El resultado de la acción de Jesús y de la aceptación por parte del ciego tiene un efecto, la visión. El milagro ha sucedido, la obra de Dios se ha realizado y cumplido. El hombre ha confiado y obedecido en las palabras de Jesús. Fue a lavarse sin preguntar, solo ha cumplido con lo que Jesús le ha ordenado. Ahora el que era ciego puede ver. ¿Se dan cuenta el milagro, cómo funciona? Jesús hace una acción, pero el hombre también tiene que poner de su parte haciendo lo que Jesús le manda hacer. Eso es lo que hace Jesús.
Pero todavía no hemos visto la otra parte. Hasta aquí hemos visto solamente la sanidad del ciego. Todavía no vemos el cambio del hombre, lo que afecta al poder ver al hombre que era ciego y que ahora ve cuánto afecta para las demás personas. En los tiempos de Jesús, un hombre ciego, un hombre paralítico, un hombre que no podía, que estaba postrado, que no podía moverse, cuando Jesús hacía un milagro, automáticamente esta persona se insertaba a la sociedad. ¿Qué quiero decir con insertar a la sociedad? Porque cuando en esos tiempos de Jesús, las personas ciegas, paralíticas, las personas inválidas que no podían hacer nada, eran personas despreciables, eran personas que no, los judíos o los fariseos, sacerdotes, los maestros no podían acercarse a ellos porque ellos consideraban de que al acercarse se contaminaban y por ende ellos no podían si se contaminaban, por ende no podían presentarse delante de Dios, salvo que ellos se puedan lavar, dice. Pero no solamente se lavaban del cuerpo y todo lo demás, sino que ellos buscaban santificarse para poder presentarse ante Dios. Si no se lavaban, Dios los iba a rechazar. Ese era el contexto que ellos tenían. No es que Dios los rechace, simplemente ese era el pensamiento que ellos tenían, que a Dios no le agradaba esa parte de allí. Entonces, eran justamente los ciegos, los paralíticos, los inválidos y todos los que no podían moverse eran despreciables. Cuando Jesús hace este milagro, el hombre recibe su vista, lo que sucede es que el hombre se inserta a la sociedad. Ahora ya no hay un defecto en él, sino que Dios ha terminado de hacer la obra en él. Pero Dios no lo deja a medias, es decir, no solamente hace que el hombre pueda ver, sino que al insertar al hombre, hace que el hombre también tenga otro parecer, es decir, otra imagen de los demás, de las demás personas. Y ahí comienza a ver esos tipos de preguntas. Ahí lo vamos a ver en el versículo 8. Anthony, ¿nos ayudas, por favor? Bien, lo que dice Jesús aquí, por ejemplo, dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Fíjense, en todo el relato no aparece el ciego como que una persona que mendigaba. Solamente en este pasaje se habla de que el ciego era un mendigo. O sea, quiere decir que a esta persona lo llevaban y lo sentaban en alguna esquina de una entrada para que mendigara. Eso era una humillación, una vergüenza, porque simplemente lo llevaban y lo dejaban allí, a su suerte, a ver que si alguien le daba algo, a ver si el que pasaba, normalmente era el extranjero, el que podía ayudar, porque los judíos ignoraban esta parte de allí. Y Jesús lo vio a él. Pero aquí recién vemos cómo los vecinos dicen, no es, perdón, entonces, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ahora ya no hablan del ciego como ciego, sino hablan de como que es un mendigo. La curación del ciego provoca un asombro entre la gente. Miren lo que sucede, ¿eh? El cambio de vida que origina el haberse encontrado con Jesús, el que Jesús sane al hombre, afecta a los vecinos, al tal punto que ellos no pueden ni siquiera reconocer como ciego. O sea, ya no hablan de que este es el ciego que mendigaba, sino que ahora dice, no es este el que se sentaba y mendigaba. Ese es el impacto. Ellos ya no lo ven como ciego, simplemente ven como que es un hombre que mendigaba. Eso es lo que sucede para ellos, ¿no?
Por primera vez aparece, como le digo, que el ciego era un mendigo y pedía limosna sentado, ¿no? Estaba inmóvil, ¿no? Impotente. Así era este ciego, impotente, inmóvil, dependiente de los demás. O sea, ni siquiera dependía de sí mismo, sino dependiente de los demás. Jesús, al darle la vista, le ha dado la movilidad, la independencia. Ahora el hombre que puede ver es libre de la opresión en la que vivía. Mira el dolor, el sufrimiento de lo que pasaba con este ciego. Él no podía ni siquiera depender de sí mismo. Necesitaba ayuda de otros. Bueno, del que realmente le podía dar, ¿no? Pero Jesús, al abrirle los ojos, origina, como se dice aquí, un asombro entre toda la gente que estaba allí. Hay un impacto en lo que sucede, en el hombre, en la sociedad, en los vecinos. Hay un impacto. Muestra de ello podemos hacer un ejemplo, ¿no? Si hay en nuestras cuadras a veces puede suceder de que haya una persona que es, digamos, borracha, ¿no? Que no pueda salir del alcohol, ¿no? Por muchos años, posiblemente, que sea una persona muy agresiva, que le pegue a su esposa, que a sus hijos, pues, también les grite, les ofende, ¿no? Y en la cuadra los vecinos observan su mal vivir, su mal comportamiento, duermen en las veredas, tirado en los jardines, lo golpean, ya su vida no tiene sentido de esta persona que toma mucho. Sin embargo, ¿qué pasa si encuentra a Cristo? Al encontrar a Cristo, sucede que la persona decide cambiar su vida. Ahora la persona se cambia, se viste mejor, se reconcilia con su esposa, ayuda a su esposa en el mercado, compra las cosas, busca un trabajo. Su vida ha cambiado. ¿Cuánto afectaría en los vecinos? ¿Qué dirían los vecinos? Mira, este hombre es otro, diría. Ya no es el mismo. Pero no era el que tomaba y tirado en las veredas, no era el que le golpeaban o de repente golpeaba a su esposa, no era el que gritaba y hacía escándalo. Eso es lo que dirían los vecinos. Lo mismo pasa en el caso del ciego. Sin embargo, hay un cambio de vida al encontrar a Cristo. Y eso es lo mismo que hace en nuestra vida. Nuestro Señor Jesús cambió nuestras vidas. Porque nosotros no conocíamos a Cristo y estábamos ciegos. Ciegos de la luz, o sea, no podíamos ver ni siquiera la luz. Vivíamos en nuestra oscuridad. Eso es lo que hace Jesús. Al encontrarse con el ciego, Jesús hace este cambio en el ciego y le da una nueva vida. Pero sin embargo, para los vecinos, ¿no? Para los que estaban allí, para esa gente, pues no, ellos siguen ciegos. Ellos siguen, obviamente, sin ver. No ven la magnitud del milagro que Jesús ha hecho. Veamos en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Dice, unos decían, Él es. Mira cómo llega la gente que dice, Él es, sí, Él es el ciego. Y otros, a Él se parece, o sea, ya ni lo reconocían. Él decía, yo soy. Oye, pero ustedes me han visto, ustedes me han llevado, ¿no? A pedir, a mendigar y a pedir limosna, ¿no? Y sin embargo, no, unos creían que sí, otros decían que no, ¿no? Veamos qué dice, pues, qué dice, pues, Juan, ¿no? La gente, para identificarlo, no lo llamaba el ciego, sino el mendigo. Sentado, lo, perdón, lo ha descrito por su inactividad, ¿no? Y dependencia, consecuencias de su ceguera. La duda que tenían los hombres sobre la identidad del ciego refleja en el poder del Espíritu Santo. Siendo el mismo hombre ciego, ahora es otro, es ahora un hombre libre. Pero veamos qué dice aquí. Él decía, yo soy. Juan, el apóstol Juan,
el autor del libro que estamos leyendo, pone en boca del ciego las mismas palabras que usa Jesús para identificarse él mismo. ¿Qué palabras utilizó Jesús para identificarse a sí mismo? Utilizó en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 20. Bien, aquí dice, bien, gracias. Mas él les dijo, o sea, Jesús dice estas palabras, mas él dijo, yo soy, no temáis. ¿Qué quiere decir con que esto yo soy, no temáis? Ahora el que era ciego tiene una nueva identidad, se ha encontrado a sí mismo. O sea, es decir, Jesús se identifica, yo soy, como decía, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el enviado, yo soy el Mesías, yo soy el que ustedes esperaban. Ahora, el ciego utiliza esta palabra misma, el de yo soy el que era ciego, pero ahora ya no soy ciego. Yo era el que mendigaba, pero ahora ya no mendigo, ahora yo soy libre. Yo soy el que antes me tenía que depender de ustedes, ahora yo no dependo de ustedes. ¿Por qué no depende de nadie? ¿Por qué ya no es ciego? ¿Por qué ya no mendiga? Porque justamente él ha encontrado una identidad con Cristo. Ahora él es un hijo de Dios. Este sentido de palabras es lo que el apóstol Juan, al libro que estamos leyendo, le da sentido a su vida de esta persona. Él se ha encontrado, el ciego se ha encontrado con Jesús y su vida ahora tiene sentido. Ahora él es él es hijo de Dios. Por eso él dice, yo soy. ¿Mm? Entonces, eso es lo que él encuentra en esta parte de ahí. El ciego tiene una nueva identidad. Todo aquel que era ciego, no espiritualmente, digamos, no físicamente, sino espiritualmente, y se encuentra con Jesús, tiene una nueva identidad. Ahora Él es, o en todo caso diría, como está escrito aquí, yo soy. Yo soy quién? Un hijo de Dios, una hija de Dios. He encontrado a Jesús. Jesús me ha abierto los ojos. Conozco la verdad. Conozco la palabra de Dios. Conozco quién soy. Yo sé para qué me trajo Dios a este mundo. Mi vida tiene sentido. Por eso es que uno ya sabe quién es. ¿Mm? Entonces, él también ya sabe quién es ahora. Veamos los versículos 10 y 11 del libro que estamos leyendo, por favor. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? El 11, por favor, Anthony. Gracias. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, o sea, ni siquiera lo conocía Jesús, porque no podía ver, ni lo reconocería, obviamente, pero sí había escuchado de Jesús, ¿no? Y dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui, y me lavé y recibí la vista, ¿no? Entonces aquí ya vemos las respuestas que él mismo da desde el versículo 1 al versículo 5 que habíamos leído anteriormente, ¿no? Va a enumerar cada cosa que había dicho. ¿Lo puedes poner ahí, por favor, solamente para leer, Anthony, del versículo, del capítulo 9, no, del capítulo 9, versículo 1 al 5. ¿Lo tienes ahí? Ajá, perfecto, gracias. Ahí vamos a ver cómo Jesús, o sea, le va indicando cada cosa, ¿no? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El 4 y el 5, Anthony. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que él día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces Jesús lo que está
dando a entender aquí con lo que yo les quiero explicar, es que al final Jesús va a hablar, retrocede, ponlo en los versículos que estábamos leyendo, Anthony, por favor, San Juan capítulo 9 del 10 al 11, ¿no? Lo que Jesús está hablando aquí, o mejor dicho, lo que el autor del libro quiere explicar al retroceder todo esto, es cómo se manifestó primero antes de poder abrirle los ojos al ciego. Y el ciego comienza a enumerar todos los pasos siguientes que Jesús le había dicho. Eso se encuentra obviamente en el versículo 11, ¿no? Poco a poco va explicándoles a los que estaban allí, o sea, a los vecinos, a los amigos, a los judíos y a toda la gente que se encontraba en ese lugar, como le hacen una pregunta, él responde paso por paso lo que Jesús le manda a hacer y éste obedece. Y tanto la obediencia lo lleva justamente a recibir ese milagro de poder ver. ¿Mm? Veamos el último versículo que viene a ser el versículo 12. Allí está. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. La curación consta de la curación consta o suscita el interés por las personas de Jesús. Las personas están interesadas en Jesús, pero obviamente no están interesadas, según como vamos leyendo los textos, ustedes pueden leer los siguientes textos, se van a dar cuenta que no estaban interesados en Jesús para seguir a Jesús, sino para decir que él era un pecador, ¿no? Eso es lo que los judíos, en vez de agradecer o de darle gloria a Dios o reconocer al Hijo de Dios como el Mesías, el que vino a hacer tales milagros, los judíos no querían reconocer a Jesús, de tal punto de que ellos consideran de que Jesús es un pecador. Y entonces el ciego, cuando ustedes vayan leyendo, léanlo por favor para que terminen la historia, el ciego dice, yo no sé si él es pecador, lo único que yo sé es que él abrió mis ojos y puedo ver. Entonces, el impacto que había hecho en la vida del ciego origina que el ciego comience, que ya no era ciego en realidad, el impacto que hace Jesús es que él comience a predicar de la palabra, que comience a hablar de Jesús. Miren cómo afecta su vida al punto de que él comienza a hablar de Jesús sin haberlo visto a Jesús. Y después, más adelante, él lo ve a Jesús, se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, ¿crees que yo soy el Señor? Y él dice, ¿dónde está? ¿No? Para creer. Y lo mira a Jesús y él se postra delante de Jesús. Ese es el impacto que sucede en la vida de esta persona que es ciega. Eso es lo que debe de impactar nuestra vida a nosotros. El conocer a Jesús, el habernos encontrado con Jesús, debe de marcar una vida en nosotros. El que ya no seamos los mismos, sino que seamos como aquel hombre ciego que comienza a anunciar el nombre de Jesús, a predicar el nombre de Jesús, a hablar de Jesús a todas las personas. Aun cuando el ciego le hacían problemas, aún así él seguía predicando y los fariseos, judíos y toda la gente que estaba allí le dice, ¿tú eres acaso discípulo de Jesús? O sea, lo reconocen como que él es ya ahora un discípulo, un seguidor de Jesucristo. Entonces aquí vemos esa parte. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Pero sin embargo, había marcado su vida. La acción de Jesús, la señal suscita una esperanza que quiere encontrar en el hombre. Sin embargo, no se sabe dónde está Jesús. No hace, en este caso, pues, hincapié el hombre, sino que después ya se encuentra con Jesús. Pero lo más importante es que Jesús lo libera de una opresión de ceguera. El hombre es libre de una esclavitud. Cuando nosotros no conocemos a Jesucristo, lo que origina es que nosotros normalmente seamos esclavos justamente de lo que nos oprime, de lo que nosotros no podemos salir, ya sea de cualquier pecado.
Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, Jesús nos hace libres. Él nos abre los ojos, podemos ver su luz. Ya no vivimos en tinieblas, sino que ahora vemos la luz de Jesús. Al conocer a Jesús, lo que nos invita y nos incita el Espíritu Santo de Dios es justamente hablar de Jesús y de leer su palabra. Eso es una demostración de que nosotros tenemos el deseo de compartir la palabra de Dios. Así lo hizo, obviamente, aquel que era ciego, pero que ahora ya no es ciego. Ahora ya es libre por parte de Jesús. Recibió su sanidad, no solamente recibió, sino que al sumergirse en la piscina, ¿no? En el estanque, él fue bautizado y al bautizarse fue que ya no había nacido de carne, sino que ahora ya había nacido del Espíritu Santo. Ahora era un hijo de Dios. Y hablando de bautizos, todos los que estamos aquí y que no se han bautizado todavía, esto es una buena mención acerca de que todos tenemos que pasar por ese bautizo de Jesús, el de bautizarnos. Preparémonos en su momento, en su tiempo, hablaremos acerca del bautizo, porque es importante para todos los que creemos en Jesús seguir justamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, así como lo hizo obviamente aquel ciego que obedeció la orden de Jesús y fue al estanque para lavarse y recibió su milagro. Así también nosotros debemos de obedecer la orden que está escrita en su palabra para recibir nuestro milagro sin dudar y sin tener temor. Bien, hermanos, a todos los que estamos aquí, hemos terminado con esta clase de hoy acerca del ciego, la segunda parte. Como les digo, ustedes pueden seguir leyendo los siguientes versículos y al final van a encontrar cómo hay una confrontación entre el que era ciego con los judíos. Y ahí hay un debate muy interesante. Pero yo quería hablarles solamente de la parte cómo Jesús hace el milagro y cómo utiliza los elementos, ¿no? El barro y la saliva, que cada uno representa, ¿no? Cómo era la creación del hombre. Dios, en este caso Jesús, utiliza el barro, ¿no? El elemento del barro, porque así nos formó justamente Dios, ¿no? En este caso Jesús, según como hemos leído el libro de Juan, ¿no? Y la saliva representaba para ellos como el agua. Entonces Jesús otra vez lo forma al hombre y termina justamente la creación en el hombre ciego, la perfección de poder ver, ¿no? Y hablamos de la perfección solamente de la parte física, porque la otra parte tiene que ver con el Espíritu Santo ya morando en nuestro corazón, para que nos lleve a perfeccionarnos, no solamente en la parte física, sino más bien en la parte exterior, que viene a ser nuestra vida espiritual. Ahí es donde nosotros también tenemos que trabajar, justamente buscar más del Espíritu Santo. Bien, chicos, pueden prender sus cámaras para que nos ayude nuestro hermano Anthony y así podamos tomarnos una respectiva foto con toda esta mancha, con toda esta gente que hoy ha venido para poder escuchar la clase. ¿Sí? Prendan sus cámaras, les voy a agradecer muchísimo. A Abigail, Luis, Daniel, ¿no? Brittany, Samuel, Josué Ochante, y Dalí, por favor, Yasmín, Christopher, hermana Carmen, Rodrigo, Ángelo, Yanela, Magdel, Marcos, César, ¿no? Prendan sus cámaras para que puedan tomarse una foto. Anthony, ¿nos ayudas con la foto, por favor? Anthony, Sí, hermano. perfecto. Ayúdanos ahí con la camarita y que los chicos y las chicas puedan salir en la foto. Nos pasa la voz si ya estamos listos o si ya nos tomaste. No falta nadie, ¿no? Creo que no. Ya listo. Perfecto. Chicos, no se olviden, nuestro hermano Josué nos está ayudando con los anuncios siempre. Entonces,
Cuando él me pase los anuncios, yo los voy a poner en el grupo del WhatsApp y hagamos esto, compartamos en nuestros WhatsApp y en el Facebook también para que otros puedan participar. ¿Sí? No importa y sean mujeres o hombres, adultos, con tal de que ellos entren y conozcan la palabra de Dios, todo estará bien, ¿sí? Así que públiquenlo por favor y sigamos creciendo y sigamos invitando a los demás, a demás personas también, ¿ya? Hoy día, para despedirnos, voy a pedir a Abigail que haga una oración de despedida. ¿Nos puedes ayudar con la oración de despedida, Abigail? Sí, hermano. Gracias. Ora por nosotros, por favor. Ok, hermano. Señor Jesucristo, te damos gracias por todo lo que siempre nos bendices, por tu pan de cada día y por la vida que nos bendices. Perdón por cada faltas que hemos cometido en estos días, de las cuales nos arrepentimos. Señor, mi Dios, guíanos hacia ti para que hagamos las obras que tú deseas en nosotros, mi bendito Padre. Te ruego que cuides a todas las familias de los que están presentes en este Zoom y los que no están presentes. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Abigail. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y estamos despedidos, hermanos. Le esperemos el día miércoles. Dios me los bendiga. Gracias, Abigail, por las oraciones. Bendiciones a cada uno de ustedes.